bonaerense. Walter, te pediríamos disculpas ante el problemita de conectividad. Creo que se ha solucionado ese inconveniente. Bueno, te hacía la pregunta, porque no se salió un poquito cortada, si el domingo hiciste combo con Agropecuario y con Independiente. Sí, la verdad que muy contento, y además esas actividades deportivas a uno también le ayudan a mejorar cuando las cosas funcionan bien, como en todo, ¿no? Así que contento por Independiente, contento por Agropecuario. La verdad que estamos en una buena racha. Bueno, al mal tiempo buena cara, porque como llovió el domingo. Sí, la verdad que sí, que el domingo fue un domingo complicado en cuanto al tiempo, pero bueno, por otro lado, para la gente del campo hacía falta que lloviera un poco, así que a veces se compensa una cosa con la otra. Nada es perfecto, como ya sabemos. Bien, bueno, cuando uno observa tu gestión, nunca lo habías pensado, del trabajo, del derecho, la escribanía y demás, y de pronto dijiste, bueno, ¿yo qué puedo mejorar? En lugar de quejarme, a ver qué se pueden hacer. Por compromiso empezaste a gobernar. La decisión de interrumpir el mandato ahora, a la luz de ser senador, es altamente probable que ello ocurra, de ser senador, ¿fue una decisión sencilla? ¿Qué se puso en juego? No, en realidad la decisión no fue simple, porque a mí me gusta mucho ser intendente. La verdad que es algo que hago con mucho placer, y los cargos ejecutivos son lugares donde uno observa mucho más claramente la transformación de las cosas que uno quiere llevar adelante. Sin embargo, yo conformo al Frente de Todos, que es un espacio muy amplio, donde obviamente está el Partido Justicialista, está el kirchnerismo, está el Frente Renovador, hay movimientos sociales, sindicatos, bueno, una estructura muy amplia, y que hubo un consenso, un acuerdo como para que yo fuese quien encabezara la lista seccional, y eso me llevó a replantearme algunas cuestiones, y entre otras fue salir un poco de mi estadio de confort para pasar a una situación novedosa para mí, como es tal vez formar parte de la legislatura bonaerense. Pero creo que lo voy a hacer con la máxima responsabilidad, entendiendo además que me reuní con mi equipo de trabajo, que es un equipo consolidado porque viene trabajando conmigo desde el año 2011, antes de aceptar la decisión, y estuvimos todos de acuerdo que una forma de ayudar y de apuntalar no solamente a Carlos Casares, sino también a la región, dar este paso a la legislatura. Y por lo tanto, sabiendo de que los proyectos que tenemos en marcha, muchos de los cuales algunos están en ejecución y otros se van a ejecutar en los próximos 2 años, de la misma forma como si yo estuviese a cargo del Ejecutivo. Así que desde lo local tengo la tranquilidad de saber que las cosas van a suceder, y del ámbito legislativo, bueno, esperemos el resultado electoral y después ver cómo suceden las cosas. La verdad que, vuelvo a decir, yo estaba muy conforme, o sigo estando muy conforme siendo intendente, pero bueno, a veces hay desafíos que hay que asumir, responsabilidades que hay que tomar, y vuelvo a decir, cuando hay un acuerdo tan amplio para que uno sea quien encabece la lista, uno no puede mirar hacia el costado y tiene que ponerle el cuerpo también a este tipo de situaciones. Sí, los compromisos de grupo, en definitiva, del conjunto, ¿no? Uno está en un espacio que no es solo, sino por el contrario, muchas voluntades. Sí, y creo yo que además el contexto de querer dar participación a un intendente, que ese intendente sea el que encabece la lista seccional, además un intendente por ahí con una mirada amplia también, creo yo que es una oportunidad interesante para mí, y creo que además me llena de responsabilidades, porque, vuelvo a decir, es un espacio tan amplio, y que hayan pensado que yo podía ser la persona indicada para encabezar la lista, la verdad que me llena de obligaciones también de cara al futuro, de ser un buen interlocutor entre los vecinos, las instituciones y el gobierno provincial. Bueno, el viernes Malena de Funke nos fue adelantando que llegaba un tomógrafo al hospital que había anunciado el director Hernández de la regional sanitaria. Bueno, ayer bailaba en una pata, como se dice vulgarmente, en el campo, de alegría con todos los médicos del hospital y los directivos,
porque el tomógrafo no solo está en el hospital, está ahora en un depósito para terminar la instalación. Y esto obviamente, el mismo director del hospital dijo, esto es un hecho histórico. Cuando uno escucha esa frase y se pone a mirar para atrás, claro, un hospital de esta naturaleza regional no tenía tomógrafo. En ese compromiso de salud, y vos que tenés un compromiso de salud has llevado adelante cosas muy importantes para el hospital, y mejorar constantemente toda esta calidad de servicio. Sí, nosotros siempre en Carlos Casares nos propusimos y creemos que es parte del desafío que está por delante, ¿no? Nosotros creemos que hay una discusión entre quienes entendemos que el Estado tiene que tener una actividad permanente y tiene que ser un Estado activo, porque es quien equilibra la cancha. Justamente cuando hablamos de un hospital provincial o un hospital municipal, hablamos del Estado. Nosotros cuando llegamos a la municipalidad, por ejemplo, el hospital tenía un grupo generador que no abastecía todos los servicios. Es decir, si había que poner todo en funcionamiento a la vez, no se podía. Había algún sector que quedaba sin electricidad. Teníamos sectores que tuvimos que refaccionarlos a todos, tuvimos también que comprar un tomógrafo, generamos un grupo de trabajo muy interesante que nos permitió generar el servicio de nefrología, hicimos el traslado de pediatría con un edificio nuevo, generamos nuevos laboratorios y pusimos mucha impronta en materia de salud, porque es la salud pública. En Carlos Casares no hay clínica privada, lo único que hay es nuestro hospital, y por supuesto le pusimos todo lo que había que ponerle para ponerlo a la altura de lo que nosotros consideramos que nuestros vecinos necesitaban. Y esto también lo trasladamos a la obra pública. Cuando yo llegué a la gestión municipal, Casares tenía solamente el 50% de conexión a cloacas y alrededor del 60% al agua potable. Hoy Carlos Casares, desde marzo, tiene el 100% de factibilidad técnica de conectar todos los vecinos de la ciudad cabecera, las cloacas y el agua. Estamos pronto a hacer una nueva planta depuradora, y ya acordamos con ENOSA para empezar a trabajar en los proyectos ejecutivos para lo que tiene que ver cloacas en las localidades rurales. De la misma forma fuimos avanzando y tenemos un proyecto de que, si todo funciona de manera articulada, deberíamos llegar a final del 2023 sin calles de tierra en Carlos Casares, en la ciudad cabecera, con 100% luces LED. Y es parte de este desafío que tiene que ver con invertir en obra pública, invertir en salud, y también lo hacemos en educación, porque de hecho tenemos un área muy interesante, se llama Área 3, y que está disponible para los chicos desde el nivel inicial hasta los adultos, y que tiene que ver con la ciencia, con la tecnología, con las matemáticas. Intentamos abordar distintas temáticas, siempre pensando que el Estado es el complemento de aquellas cuestiones que no suceden si el Estado no participa, y que, vuelvo a decir, el Estado tiene que estar siempre de manera constante participando, porque creo que la pandemia fue una clara demostración del valor de un Estado cuando participa, porque nos pasaron muchas cosas en este año y medio, y dentro de esas muchas cosas que nos pasaron fue lamentablemente una pandemia compleja, complicada, y un Estado que tuvo que tomar decisiones y resistir primero a los embates de una oposición a nivel nacional y provincial que alentaban a que los vecinos no se cuidaran, y hubo que hacer todo lo necesario para convencer al vecino de que había que cuidarse. Creo yo que ahí hubo de parte de la oposición de alguna manera un hecho egoísta, porque creo que se basaron en aquel beneficio que le podía significar tal vez el decir lo que la gente quería escuchar, porque obviamente que la gente quería escuchar de que no había que cuidarse. Pero ellos sabían más que nadie de que la situación en el hemisferio norte había detonado. Tenían el sistema de salud en muchos países como Italia, como España, como Inglaterra, inclusive en algunos estados de Estados Unidos, con muchísimos problemas. Sin embargo, ellos alentaban a que la gente saliera. Nosotros tuvimos que fijar una serie de mecanismos para que la gente se cuidara. Después tuvimos el problema con la vacuna también, donde la oposición fue muy crítica. Mientras tanto, el Estado tuvo que llevar adelante todas las políticas para conseguir la vacuna, para traer la vacuna, para generar los esquemas para que la gente se pudiera inscribir voluntariamente para
vacunarse, generar la entrega de turnos, el armado de los dispositivos para vacunar, la distribución de la vacuna para que llegara a cada uno de los 135 municipios en el caso de la provincia de Buenos Aires. Y también, digamos, hubo que resistir a la crítica sobre los dispositivos vacunatorios, que creo que funcionaron bien en todos los lugares, y realmente eso fue porque hubo un Estado presente. Y hoy nos encontramos con que la vacuna va evolucionando muy bien con relación a la aplicación de la primera dosis, está avanzando muy bien también con relación a la segunda dosis, al menos en Carlos Casares lo tenemos absolutamente chequeado y verificado, que esa situación está avanzando de manera ordenada, y eso se debe, vuelvo a decir, a un Estado presente, un Estado que tiene que estar en los temas esenciales, porque si nos olvidamos de estas cuestiones, seguramente muchísimos argentinos y muchísimos bonaerenses no hubiesen podido acceder a la vacuna si no hubiese estado el Estado cumpliendo lo que tenía que cumplir. Bueno, hoy ustedes tienen 11 casos, por lo menos ayer tenían 11 casos vigentes, activos de COVID. Sí, nosotros estamos con muy bajo, por suerte, ¿no? Con muy bajo nivel de casos, y esperemos podernos mantener la mayor cantidad de tiempo posible así, mientras vamos avanzando fuertemente con la vacunación. Estamos vacunando a los chicos entre 13 y 17 años, estamos avanzando muy bien con las segundas dosis. La verdad que estamos satisfechos, pero en eso hubo un gran compromiso de la comunidad. Hubo un compromiso de todos de entender que cada vez que tuvimos un pico, pues tuvimos 3 picos, uno después del fin de semana del Día de la Madre el año pasado, después de las fiestas de fin de año, de Navidad, Año Nuevo, tuvimos otro pico, y el pico más alto fue, nosotros llegamos con 6 casos activos al fin de Semana Santa, y después empezamos un derrotero de subida de casos que llegamos casi a tener más de 400 casos. Sin embargo, cada vez que tuvimos esos picos, la sociedad entendió, bueno, no sé si ustedes saben, pero yo el año pasado, sobre todo, y hasta principios de este año, casi tuve apariciones diarias comunicando la situación. Sí, nosotros lo estuvimos reflejando. Ante la pandemia, fui el comunicador, digamos, ante la pandemia, y la verdad que los vecinos y las instituciones acompañaron mucho este proceso, porque, digamos, desde bomberos voluntarios que nos acompañó en la etapa donde había que cuidar que la gente temprano regresara a su domicilio, el centro industrial que elaboró algunos respiradores artesanales para una situación absolutamente crítica, que afortunadamente no fue necesario usarlo, pero estuvieron ahí. Obviamente que la Cámara de Comercio, que es quien nos cedió actualmente un lugar maravilloso que tienen para eventos, para que tengamos ahí el vacunatorio, la sociedad rural que llevó adelante una campaña para juntar recursos para aportarlos para la compra de un respirador, y así sucesivamente, digamos, un compromiso de las instituciones deportivas, del Club de León, del Rotary Club, toda la comunidad en su conjunto sigue batallando, ¿no? Ante la pandemia, y nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, que es informar, es acompañar e intentar, digamos, de tener el hospital en condiciones para que cada vez que hemos tenido picos de casos, nunca hemos estado saturados ni con relación a los respiradores ni con relación a las camas, afortunadamente. Bueno, 8:27 de la mañana, estás escuchando a Walter Torquio, jefe comunal de Carlos Casares, hoy en Despertate, que además es senador de la... En este contexto, hoy estábamos leyendo temprano y contando a los oyentes que la Unión Industrial Argentina está pidiendo al sector que aquellos que no se vacunaron no los dejen sin ingresar en las empresas, me refiero a los trabajadores, y probablemente CAME y las cámaras comerciales lleguen a un temperamento. ¿Hay alguna idea en Carlos Casares que con esto? No, nosotros siempre seguimos las directivas del gobierno nacional y del gobierno provincial. Nosotros en ese aspecto somos respetuosos de aquellas decisiones, siempre nos guiamos por ese esquema, y la verdad que funcionó de manera adecuada. Creo que en algún momento, cuando uno lee las noticias, no solamente a veces de la Argentina, sino de lo que pasa en el mundo, porque en realidad el mundo, y sobre todo el hemisferio norte, estuvo un poco avanzado con relación a la pandemia, con relación a nosotros.
se va instalando como que en algunas cuestiones para ingresar a determinados lugares tenés que acreditar el haberte vacunado. Y me da la sensación a mí que es posible que estas cosas sucedan o no, pero lo más importante en esta etapa es seguir acompañando a los vecinos y informando sobre la importancia que tiene el vacunarse. La verdad que el vacunar implica menor cantidad de personas internadas, menor cantidad de personas que necesitan terapia intensiva, menor cantidad de personas fallecidas. Me parece que eso es un elemento muy importante a tener en cuenta y creo que hay que insistir sobre eso. Por supuesto que va a haber un grupo de la sociedad que posiblemente se resista porque entiende de que no corresponde o no lo deben hacer o por las cuestiones que fuesen, pero bueno, habrá que ir viendo cómo se van resolviendo estas cuestiones. Nosotros estamos convencidos que lo que realmente colabora, lo que realmente ayuda, lo que nos está permitiendo volver a salir y reencontrarnos es justamente los cuidados y la vacuna. Los cuidados, creemos que poco a poco podemos ir volviendo a la vida que queremos. Para que esto también suceda, la vacuna es trascendente. Bien, Walter, la otra pregunta: ayer el gobierno de la provincia de Buenos Aires dio a conocer que lo que veníamos conociendo como la fase 1, 2, 3 o 4 desaparece y empieza otro esquema, y que pone también a los municipios un poco como protagonistas, que ellos mismos en el marco de sus responsabilidades digan, bueno, está en el plan A o está en el plan B, por decirlo en términos comparativos. ¿Esto es bueno para el desarrollo de un municipio, de los habitantes de una sociedad? ¿Qué implica todo esto? No, yo creo que siempre es bueno. La territorialidad tiene la implicancia propia de que a veces estamos 50 kilómetros de diferencia y sabemos que no somos iguales, que tenemos comportamientos, actitudes que se asemejan en muchas cosas, pero en otras no. Y por lo tanto, obviamente, que el intendente de Bragado, el intendente de 9 de Julio, o en mi caso, no llevamos exactamente las mismas políticas adelante. Y me parece que está bien que a veces tengamos nosotros la potestad de poder tomar algunas decisiones. A veces es necesario que el Estado, como a nivel nacional o provincial, fijen algunos elementos que regulen para que no haya una anarquía. Pero llegado un momento donde la situación, como ahora que se ha avanzado mucho con el tema de la vacuna, tiende a normalizarse, me parece que está bueno que los intendentes podamos tomar algunas decisiones en función de esto, ¿no? De lo que uno va hablando con las cámaras de comercio, con el centro industrial, lo que uno va hablando con la sociedad rural, con la gente de los pequeños comercios, y con los propios trabajadores de distintos sectores. Me parece que si esa situación se puede ir dando en función de que se va calmando la situación de la pandemia, me parece que es lo apropiado, pero siempre lo vuelvo a decir, el Estado no tiene que estar a veces para poder ordenar algunas cuestiones, porque si no se generan algunas situaciones de anarquía. Bueno, acá una de las consideraciones que se hicieron fue cuando surgió el tema de la presencialidad o no presencialidad de alumnos en las aulas, que se tomaron parámetros del AMBA y la geografía de nuestra es totalmente distinta. Medios de transporte que se tuvieron en cuenta en esa resolución para las grandes urbes, Casares no lo tiene, 9 de Julio no lo tiene, la gente se desplaza para llevar los alumnos a las aulas de otra manera, incluso de acuerdo a la edad los mismos chicos van caminando en bicicleta, y sobre eso se les pedía a las autoridades que hagan ese tipo de consideraciones. Me viene a la memoria por los reclamos que se han hecho en general, no acá en Casares, en otros lugares. Sí, pues a mí me parece que digamos, dado la calma que está sucediendo con relación a la pandemia, vuelvo a decir, la territorialidad tiene una cuestión significativa que tiene que ver con esto que vos mencionás. No es exactamente igual donde para concurrir a determinados lugares tenés que tomar el transporte público, de los lugares donde no tenés necesidad, pero además de eso es mucho más fácil el tema de la ventilación, sobre todo ahora que estamos ingresando, bueno, todavía estos días está haciendo frío, como que retomamos un poco el frío, ¿no? Pero digamos son zonas donde uno puede perfectamente dejar todo abierto, tenemos mucho verde, tenemos mucho lugar donde movilizarnos y donde poder desempeñarnos de manera, me parece a mí que de otra manera diferente a lo que mencionabas vos con relación al AMBA. Pero vuelvo a decir, a veces hace falta un ordenador
que fije determinadas pautas, y después, como siempre, creo que los intendentes tenemos siempre esa capacidad como para ir modificando algunas cuestiones en función de las necesidades de nuestros vecinos. Siempre lo hemos venido haciendo y creo que generalmente hacemos eso, ¿no? Hablamos con el gobernador o hablamos con el ministro de Salud, con quien fuese en cada momento, o con el área de educación, y hemos ido resolviendo las cuestiones. Vuelvo a decir, esto ha ido modificándose afortunadamente de manera favorable los últimos meses, y me parece que esto vale la pena que podamos barajar y dar de nuevo para enfrentar esta situación que sigue siendo de alerta, ¿no? No nos tenemos que relajar. Para nada. Tenemos que entender que es una situación complicada, que tenemos que saber que hay algunas variantes que son más complejas que otras, y por lo tanto tenemos que adaptarnos a esta realidad de este tiempo. Nadie decidió vivir en pandemias, es lo que nos tocó. Afortunadamente, en un momento donde las vacunas se pudieron desarrollar muy rápidamente, y eso es una gran solución a un enorme problema que teníamos si no hubiesen estado las vacunas. Y por otro lado, creo yo que hay un caudal de información que a veces bien manejada ayuda muchísimo a controlar algunas situaciones. A veces la información no es la adecuada y eso confunde, pero bueno, así me parece que estamos atravesando un buen momento y es importante verlo con el optimismo necesario de saber que estamos volviendo a salir. Tal cual. Bueno, a partir del 10 de diciembre, ¿quién asume como intendente en Carlos Casares? El ingeniero Daniel Stagnik. Daniel ha sido siempre mi primer candidato a concejal desde el año 2011, y generalmente también se desempeña mucho más como mi secretario de Obras Públicas, ¿no? Pero siempre ha sido la persona que ha cubrido el rol de intendente interino cuando yo he pedido licencia, que es lo que va a pasar ahora. Así que, vuelvo a decir, es un equipo que está consolidado y que entendemos y creemos que debería funcionar de la mejor manera. Bueno, vos vas a pedir licencia. Esto significa entonces que tu segundo mandato se cumple el 10 de diciembre, con la nueva ley me refiero. Mira, sí, yo no tengo problema porque en realidad no es un tema que me preocupe. No, o sea, la pregunta tiene, perdóname, la pregunta tiene otra connotación, que algunos están haciendo alguna consideración. No, porque eso creo que más que pedir licencia, tenés que renunciar. No sé exactamente cómo funciona Bien. eso, y vuelvo a decir, en realidad mi discusión con relación a la posibilidad de reelegir o no reelegir tiene que ver con que mi impresión, mi sensación y lo que me dicta a mí, por lo menos mis conocimientos, es que una ley nunca debería regir para atrás. Debería regir a partir de su sanción y su reglamentación hacia futuro. Obviamente. Y esta fue una ley que legisló para atrás. Me parece que no es una ley que está en cuanto a su espíritu invalidada, si bien puede estar con relación al objetivo que busca ser válida, pero me parece que esto de legislar para atrás no está bien. Y el tema de pedir licencia en mi caso es porque también lo consensuamos con el equipo, de que si por alguna situación nosotros teníamos, o sea, yo asumí un compromiso de 4 años. Correcto. ¿No? Cuando me postulé para intendentes. Bueno, lo que yo quiero es darle la tranquilidad a mis vecinos que si por alguna razón algo no funcionara bien, yo voy a estar disponible. Bien. Esa es la razón de por qué pedir licencia y no renunciar. Pues nosotros presentamos esto que yo te contaba al principio, un programa de gobierno de 4 años, que lo tenemos a un nivel de ejecución, te diría yo, súper avanzado, y que queremos culminar, y que yo soy el garante de que esto suceda. Y esa es una responsabilidad que yo asumí con mis vecinos. Bien. Así que vamos a hacer todo lo posible para que las cosas sucedan de esa manera. Mientras tanto vamos a trabajar en las cuestiones que tienen que ver con la región. Me parece que hay muchas cosas para acompañar, pero hay muchas cosas para transmitir, ¿no? Bien, hay cuestiones para transmitir. Sí. No, a eso te quería llevar, porque vas a ser senador para la región. ¿Qué cosas ves hoy que tenés la doble mirada? El hombre que va a ir a La Plata y que empieza a mirar desde la legislatura las necesidades de la región, y tenés la mirada del intendente, que es mucho más enriquecedora porque estás en lo cotidiano. Nadie te la contó a vos, la estás viviendo.
Sí, en primer lugar creo que nosotros tenemos, quienes estamos en este espacio de la política, en el frente de todos, la necesidad de transmitir algo que parte de la sociedad de nuestra región reclamaba, que era un gobierno que diera respuesta al sector agropecuario, al campo, a la ruralidad. Y el gobernador, con muy buen tino, presentó y tiene en marcha un proyecto de desarrollo rural. Me parece que eso tiene que ver justamente con lo que, cuando uno habla de escuchar a los vecinos. El gobernador durante su campaña recorrió los municipios y fue tomando nota de las cosas que le iban requiriendo a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires. Dentro de eso fue recabando información y que después obviamente fue incorporando mayor cantidad de datos que tenía que ver con la necesidad de dar una respuesta a la ruralidad. Y en ese aspecto, digamos, se está trabajando mucho en todo lo que tiene que ver con rutas y caminos, ¿no? En el caso de Carlos Casares, bueno, hoy se abre la licitación de la ruta provincial 50 entre Lincoln, 9 de Julio y Casares a las 11 de la mañana. Pero estamos también trabajando, por ejemplo, en el consolidado de el camino a Cadret, en el caso de Carlos Casares, que es un camino de tierra, que es la continuación de la ruta provincial 50, y en los próximos días se va a licitar otros tramos. Bueno, esas son las cosas que a un gobierno provincial se le reclamaba y que este gobierno está llevando adelante. Y no solamente tiene que ver con eso, sino está bueno preguntarse o preguntarle a la gente que a veces no lo sabe o sí lo sabe, de cuántos kilómetros se hicieron de dragado en la cuenca del Salado, algo muy importante para nosotros cuando tenemos exceso hídrico, sí. Y cuánto se lleva realizado en estos 2 años. Y realmente tiene que ver con estas respuestas que estamos hablando en nuestra zona, ¿no? Porque podemos decir que tal vez Junín, tal vez Chivilcoy tiene una matriz un poquito diferente, todos los demás con diversidad, por supuesto, la matriz está bastante vinculada con el sector agropecuario. Por lo tanto, el dar una respuesta al sector agropecuario de manera concreta, creo que nos permite este tipo de comunicación con nuestros vecinos. Vuelvo a decir, si algo se le reclamaba a un gobierno que tuviese una identidad peronista, que tuviese una identidad del kirchnerismo, era respuesta para el sector agropecuario. Bueno, el Estado está comenzando a dar esas respuestas que el productor estaba pidiendo. Y me parece que eso tiene que ver con el todo, porque a veces damos respuestas en otros aspectos, porque a veces nos dejamos encantar con esa música que nos induce a que el Estado no tiene que estar presente, que conviene como abrir los mercados, porque todos nos volvemos como hermanos de todos y queridos por todos, y en realidad eso es lo que ha llevado históricamente, y lo hemos vivido en el gobierno anterior, en la época del gobierno de Macri, es a un enorme caudal de importación que lo primero que hace es deja a la gente sin trabajo. Lo segundo que hace, endeuda al país. Y la verdad que esa conjunción de dos cosas, cuando te hacen creer que además que lo que viene de afuera es mejor y es más barato, en realidad termina como terminó el gobierno de Macri, con 50% de inflación y un alto nivel de desempleo, pero lo peor del caso es que además de todo, con un nivel de endeudamiento astronómico que además le permitió, obviamente, con estos lazos que a veces se tratan de defender, endeudarse hasta poco antes de dejar el mandato, ¿no? Una locura. Me parece que esas son las cuestiones que nosotros tenemos que intentar de hablar y de comentar, porque a veces cuando nos instalan esta idea, es como en una familia, cuando poco a poco los integrantes de la familia dejan de trabajar y van pidiendo plata en el banco, ¿no? Bueno, a la Argentina cada vez que le toca un gobierno como el de Macri, le pasa exactamente eso. O sea, ¿por qué los miembros de la familia dejan de trabajar? Porque ingresa la importación de manera ilimitada. Y por el otro lado, digamos, el Fondo Monetario Internacional, los bancos de inversión, etcétera, etcétera, le prestan dinero. ¿En qué terminamos? En falta de trabajo y altamente endeudado. Bueno, esa situación compleja es sobre la cual, digo, como país tenemos que trabajar.
no hablo de nada en particular, sino hablo como lo genérico. Me parece que lo que estamos intentando hacer, obviamente nos agarró la pandemia en el inicio de la gestión de gobierno nacional y provincial, es esta modificación de esta sensación de que porque abrimos los mercados en cuanto a las importaciones, porque es más lo que importamos que lo que exportamos normalmente. Cuando hacemos este tipo de cosas, tenemos que comunicarlo bien, o sea, dejar claro que esta situación no funciona y que inclusive los estados, aquellos que hablan de tanto esquema de libertad económica, cuando lo mirás al detalle, son bastante proteccionistas. Bien. Cuidan bastante sus propios mercados. De la misma forma que a veces se nos critica porque el Estado ayuda, y en realidad vale la pena resaltar que Estados Unidos, tanto en el gobierno de Trump como con el actual presidente de Estados Unidos, ha emitido cantidad de dinero de ayuda social. Y lo otro que ha hecho, ha puesto en marcha obra pública, lo mismo que hicimos nosotros. O sea, hay cuestiones que se intentan dar algunas variables de información que lo único que intentan es confundir a la gente. Bueno, pero nosotros tenemos el enorme desafío de este tiempo, que es muy corto, pero está bueno que sea corto porque la verdad que la pandemia nos obliga a que sea así y va a tener que ser así, de poder transmitir lo que queremos transmitir. Sí, pero a lo largo, es la necesidad. En el contexto que venís describiendo, a lo largo de todos estos, de hace muchos años, nosotros no hemos encontrado esas políticas de Estado, como vos has definido un programa de 4 años, de la misma manera que otros jefes comunales, como esas políticas de Estado en lo macro, precisamente para después empezar a transitar. Vos ponías el ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos viene a la memoria lo que pasó en el año 30, esa gran crisis, y fue precisamente cómo salieron adelante de la mano de las comunas, de los ayuntamientos, del Estado presente, generador de la mano de obra para que cada familia tenga el pan cada día. Y con el tiempo, otros países como España, Italia y sobre todo España se han planificado y nadie discute todo eso. Y nosotros seguimos discutiendo como generadores de la materia prima y conjuntamente con ellos. Bueno, ¿qué es lo que va a quedar para consumo de los españoles y el resto para la exportación y el fomento permanentemente para que le vendan en el mercado común europeo? Por eso nosotros tenemos que tener la capacidad, y esa es, digamos, debería ser mi función para acompañar. O sea, si mi única función va a ser la de pensar una ley y no de acompañar a las instituciones, no acompañar a los productores, no, está clarísimo, está clarísimo, a los intendentes, la verdad que mi rol sería absolutamente limitado y no me sentiría cómodo. No, está clarísimo. Mi sensación con relación a esto, que yo justamente he decidido también participar de esto para poder aportar mi experiencia, ¿no? Bien. Mi experiencia que tiene que ver como empresario, mi experiencia que tiene que ser como intendente, y esta sensación de poder hacer algunas lecturas que por ahí la gente común no realiza, porque muchas veces uno se deja entusiasmar por las noticias o por los titulares de los diarios o por algún discurso que realmente no tiene que ver con la realidad. Y vuelvo a decir, nosotros volvemos a estar después de... Nos pasó en el 2001 y nos volvió a pasar ahora. O sea, cuando llegamos al fondo, tenemos que tratar de resurgir. El tema es que cuando empezamos como a delinear algún tipo de estrategia con algunas cuestiones, bueno, por alguna razón no nos terminamos de conformar con lo que hacemos y tomamos algunas malas decisiones que nos llevan otra vez a volver a tropezar y a volvernos a caer. La realidad es que, vuelvo a decir, nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos más de 40 millones de argentinos a los cuales hay que proteger. Sí. O sea, no podemos proteger a 5 millones, ni a 2, ni a 1. Tenemos que pensar en la totalidad. Y para eso tenemos que llevar adelante políticas que permitan cuidar a esa gente en todos los aspectos. Y ese es parte del desafío que tenemos por delante, sobre todo dentro de la provincia de Buenos Aires y sobre todo en nuestra región. Tenemos que intentar de hacer todo lo posible para articular entre municipios, para articular con la provincia y para llevar adelante políticas de Estado que nos permitan realmente empezar a resolver, como lo está haciendo el gobernador ahora,
con el programa de desarrollo rural, empezar a delinear políticas de Estado que den soluciones a lo que reclama la gente. Bueno, pero a eso te iba a llevar en este marco, utilizando una palabra tuya al respecto a la ruralidad. Carvap se vive sumando constantemente, y el otro día se ha reunido con el gobernador, y seguramente te han visto ahí desde la sociedad rural en los esquemas del delito rural y cómo apuntalar a los comandos de prevención rural de manera tal que puedan dar respuesta rápido a cada chacarero y crear una fuerza precisamente con todo un entrenamiento acorde a la técnica o a la tecnología del delito. Tal cual. Por eso digo, vuelvo a decir y vuelvo a resaltar, me parece que este gobernador está llevando adelante aquello que se le reclamaba. Y fundamentalmente esto, puntualmente hablando, de lo que tiene que ver con nuestra región. Si algo se le reclamaba era que un gobierno provincial tuviese una política vinculada a la ruralidad. Bueno, este gobernador ha decidido poner en marcha un programa vinculado a esto. Por supuesto que los programas siempre son de largo plazo, pero lo importante es que está en marcha con respuestas concretas. Bueno, esto es lo que hay que valorar, esto es lo que hay que destacar, y me parece a mí que es el camino además. O sea, yo lo puedo decir porque yo he estado con el gobernador hablando en más de una oportunidad, y el gobernador siempre lo he escuchado decir exactamente lo mismo: nosotros vamos a trabajar con todos. Y la realidad es que este es un claro ejemplo de la voluntad política de un Estado de trabajar con todos, de quitar algunas sensaciones de algunos con relación a algunas posturas, para entender que hay una predisposición real y concreta de trabajar con todos, y ese todo, entre otras cosas, incorpora al campo. Y entre otras cosas, el campo tiene un valor vital para nuestra región. Tal cual. Por eso me parece que es muy importante en esta etapa que se viene de acá para adelante, en los próximos años de gobierno de la provincia de Buenos Aires, del gobernador Kicillof, de acompañar este proceso que va a ir camino a estas respuestas constantes y permanentes. Lo mismo lo está haciendo el gobierno nacional. A veces hay cuestiones que no se ven porque obviamente el tema de la pandemia y algunas situaciones aparejadas que esto trae nos lleva puesto un montón de buenas noticias, pero se está trabajando mucho con el tema de cloacas en casi todos los municipios de la región. Sí. De agua, cloaca, obras de distintas obras. Entonces lo que digo es, me parece que hay una voluntad real y concreta de darle respuestas a los vecinos en general, y en lo que hace a una demanda que había de parte de un sector importante de nuestra región, de manera concreta con el esquema del programa de la ruralidad. Me parece que esto tiene que ver con estas cuestiones que estamos hablando de un Estado presente que estuvo en materia de salud, un Estado presente que está con políticas económicas y de productividad, porque vuelvo a decir, cuando hablamos de la ruralidad, hablamos de lo productivo y hablamos también de la gente que vive en el campo. Entonces tenemos que intentar de llevar adelante este tipo de política. Y por primera vez, de manera concreta, claramente, el gobernador lo ha anunciado, lo ha puesto en marcha, y me parece que es necesario que le demos la oportunidad al gobernador de poder llevar adelante estas políticas. Y cuando uno ve el comportamiento a veces de la oposición en muchas cuestiones, y entre ellos el tema de la salud que hablábamos anteriormente, vemos que hay una postura muy mezquina en muchas cuestiones, muy mezquinas, y que a veces no permiten una buena articulación en algunas cuestiones que deberían fluir más fácilmente. Me parece que el enorme desafío que tenemos, quienes estamos desde este lugar, es poder articular mejor con la sociedad en su conjunto para que las cosas fluyan en beneficio de todos. Vuelvo a decir, nosotros tenemos la enorme responsabilidad de llegar con propuestas positivas a cada uno de los vecinos de la manera más rápida que podamos. A veces hay tiempos que no se pueden abreviar, pero nuestra voluntad es intentar de que las cosas se resuelvan lo antes posible. Bien, quedó claro. Walter, ¿cuándo empezás a recorrer las localidades de la cuarta sección electoral para llevar el mensaje o los ejes de campaña?
Yo creo que seguramente la semana que viene empezaremos a visitar algunos de los distritos. Obviamente que ahí estamos tratando de coordinar una agenda con los referentes locales, porque lo que queremos es no agobiar a la gente. Entendemos que la gente, además, si bien para nosotros indudablemente es una etapa importante, estamos definiendo esto que hablábamos anteriormente, estilos de gobierno distintos con propuestas y con proyectos futuros diferentes. Tenemos que intentar de acompañar lo que sucede en cada lugar, y para eso vamos a tratar de no avasallar a los vecinos con muchas visitas, sino que las justas y necesarias como para poder transmitir de la mejor manera aquello que nosotros pensamos e imaginamos, pero por sobre todas las cosas el contarle a nuestros vecinos de la región, a nuestros vecinos de la sección, que estamos totalmente dispuestos a hacer un puente concreto y real entre sus sueños y la concreción en una realidad de esos sueños. En Carlos Casares lo he logrado en una instancia bastante alta, y la verdad que eso me llena de satisfacción y me permite decirlo realmente. Por supuesto que siempre hay nuevas demandas y hay nuevos desafíos y siempre hay que intentar de mejorar, y a mí justamente me gusta escuchar a veces la crítica porque me permite ser mejor, y vamos a intentar de estar al lado de todos, junto a todos, procurando de alguna manera poderles resolver con la mayor prontitud los problemas que los aquejan. Pero vuelvo a decir, mi decisión es no agobiar a los vecinos de cada localidad. Seguramente haremos alguna conferencia o alguna actividad con los precandidatos o candidatos a concejales y consejeros escolares. A veces, en algunas oportunidades, seguramente se sumará alguien del gobierno provincial o posiblemente Victoria. Lo iremos viendo, pero seguramente la semana que viene, yo esta semana tengo agenda en Casares, y en el mientras tanto estamos con algunas actividades como esta que me estás permitiendo hacer vos, que de comunicarme con 9 de julio y con todo lo que tiene que ver con Cadena 9, que es mucho más amplio que 9 de julio, con este mensaje, ¿no? Que no tiene que ver con otra cosa, de decir, bueno, estamos acá participando de la política con la decisión de poder construir un futuro mejor, y en la búsqueda de esto que tanto queremos todos, ¿no? que es la vida que queremos, que es volvernos a reencontrar, y en toda esta situación buscar soluciones para resolver los problemas de la gente, que indudablemente son muchos y que tenemos que tratar de atenderlos, porque yo vuelvo a decir, a veces la pandemia nos hizo olvidar de dónde veníamos, del año 2018, de dónde veníamos del año 2019. Esa situación, y vale preguntarle al sector del campo cómo le fue en el 2018, cómo le fue en el 2019, cómo le fue en el 20 y cómo le está yendo en el 21. Por supuesto que va a haber un montón de razones o de justificativos que podrán mencionar, pero la realidad está a la vista, y esto no es la primera vez que pasa, no es la vez que pasa. A veces la oposición suele utilizar el canto de las sirenas para entusiasmar, pero la realidad es que cuando llegan los hechos concretos, las situaciones de esas promesas que ellos realizan no las logran plasmar bajo ningún punto de vista, y la situación al final del camino es mucho peor de cómo lo recibieron. Nunca han logrado resolver en ninguno de los procesos que le ha tocado conducir al país que la gente tuviera esa sensación de mejoría. Me parece que nuestro desafío es poder dialogar con todos, poder escuchar a todos, y vuelvo a decir, dar con la mayor prontitud posible respuestas como la que el gobernador está haciendo con relación al programa bonaerense de ruralidad. Bueno, los que te están escuchando saben que en Carlos Casares siempre has tratado de dar respuesta inmediata a todas las cuestiones, y te has puesto al frente de las vicisitudes, sean buenas, malas, medianas, linda, fea o regular, y la gente sabe eso, por lo menos los que seguimos el accionar de los jefes comunales de la zona, percibimos permanentemente cuáles son esos temperamentos y cuáles son esos comportamientos. Walter, te recibíamos con una temperatura que está un poquito mejor ahora, 6 décimas de grado, estábamos con 1,5 grados bajo cero a 6 décimas de grado.
salió el sol, así que va a ir mejorando. La máxima 15 grados vas a tener en Casares, igual que acá. Pero un día hermoso de sol para disfrutar. Te queremos agradecer el gesto. Y bueno, cuando visites 9 de julio, pasá por Cadena 9, que vas a ver algunos pequeños cambios también en el marco de la pandemia. Poquitos, pero bueno, es lo que ofrece el medio de mejoramiento permanente en este compromiso de informar a toda la región y no solo a un distrito. Así que, como siempre, lo mejor. Te agradezco mucho por la comunicación y por supuesto vamos a estar en contacto no solamente en los próximos días, sino de cara al futuro. Me parece que tenemos una enorme necesidad de poder comunicar mejor. Creo que si alguna cosa no hemos hecho lo suficientemente bien desde este espacio de la política es tener una buena comunicación. Muchas veces se nos señala como que tenemos un relato y la realidad es que no somos buenos relatores. Me parece que la oposición es mucho más relatora y fabuladora de la realidad con relación a nosotros. Sí, lo que tenemos es una enorme voluntad de mejorar, de hacer, de escuchar y de intentar esto que digo. No podemos pensar que solamente unos pocos pueden resolverse los problemas, sino tenemos que pensar que tenemos que intentar de llegar a todos. No es fácil. Es un enorme desafío que hay por delante, pero que si estamos dispuestos es hacer lo que siempre hacemos, que es hacer. Quienes estamos desde este lugar de la política, si por algo nos caracterizamos es porque somos hacedores, somos incansables hacedores de obras, de llevar adelante proyectos, y algunos que finalmente quedan demostrados que valían la pena, como el Conectar Igualdad y un montón de elementos que en su momento se frizaron y que luego quedó demostrado que era el camino, ¿no? El de la informática, el que esas cuestiones llegaran a todos. Así que bueno, tenemos que seguir trabajando en ese sendero que tiene que ver con la comunicación, con el escuchar, con el intentar de generar proyectos que sean beneficiosos para nuestras comunidades, para nuestra sección, para nuestra región y para todos los bonaerenses. Desde ya, muchísimas gracias por la comunicación. Al contrario, gracias a ti y lo mejor, como te digo siempre, en lo personal, familiar e institucional. Y saludo a todos los casarenses. Un abrazo grande. Muchísimas gracias. Hasta pronto.